¿Cómo están los chicos de quinto? Hoy día vamos a hacer el repaso, perdón, la, la actividad que se llama Recordamos lo aprendido, para la cual deben descargar esta ficha que se encuentra en su classroom. Esta ficha tiene 6 ejercicios, de los cuales el uno es números complejos, 2 funciones simétricas pares y impares, 3 la función por tramos, 4 la función cuadrática, 5 la función inversa, y el último es la función exponencial, ¿no? La última que ven acá, el tema es función exponencial, el depósito número 6. ¿Listo? Ahora sí, vamos a desarrollar la mitad de la ficha ahora en este video y la otra mitad en la videoconferencia. No lleguen tarde, por favor. ¿Listo? Entonces voy a hacer el ejercicio 1. En el ejercicio 1 hay que hallar A para que el resultado de dividir este número complejo sea un número real. Bueno, tú sabes que la parte imaginaria se representa por I, recuerda bien, se representa por I, y ese es el par ordenado 0,1 y cuadrado vale -1. ¿Qué más? Y representa la raíz cuadrada -1, y aquí tienes las potencias de I, ¿no? Y a la 1 es I, y al cuadrado es -1, y al cubo es -I, y a la cuarta es 1, ¿no es cierto? Entonces, todo número complejo tiene esta forma, ¿no? Todo número complejo se escribe como A más BI, ¿no? Donde A era la parte real, es la parte real, ¿listo? Y la B, no el BI, la B, es la parte imaginaria, ¿listo? ¿Cómo lo reconocemos que es la parte real y la parte imaginaria? Porque el B, que es la parte imaginaria, está acompañado de la I, ¿no? Y esta parte real puede ser cualquier término, ¿no? Sea una letra, un número, ¿listo? Pero que no sea, que no tenga la I, ¿no? Que representa los números imaginados, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que quiere primero es que divida, ¿no? Esta es una división. Y para que hagamos la división, entonces tengo que aplicar la conjugada, ¿no es cierto? Entonces, al aplicar la conjugada, yo sé que el conjugado del divisor es la suma, pues. O sea, que es 2 más i, ¿no? 2 más i es la conjugada. Simplemente se cambia de signo al número y a la parte imaginaria, ¿no? O sea, que la parte imaginaria era -1, entonces le cambiamos 1 y de ahí multiplicas. Entonces, 4 por 2 son 8, 4 por i, 4i, 4i más, sigo multiplicando ahora con el 2, el 3 ahí por el 2, queda 6 ahí, más, y este 3a y por i al cuadrado, sobre, en la parte del denominador tienes un producto notable, una suma por una resta, y me da una diferencia de cuadrados. Pero como te había repetido hace rato, i al cuadrado es una potencia que ya sabemos que el resultado nos da -1. Entonces, aquí voy a reemplazar a estos i al cuadrado por -1. Entonces, me quedaría 8 más 4i más 6i menos 3a, ¿no? Porque si esto es -1 por 3a menos 3a, todo sobre 4 menos -1, ¿no es cierto? Y al cuadrado vale -1. Lo que voy a hacer ahora es agrupar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿no? Entonces recuerda que para la parte imaginaria es más fácil, ¿no? Identificar porque tiene la presencia de la i, ¿no? Entonces la parte real es lo que no tiene i. Entonces vendría a ser 8 la parte real y tengo que juntarlo con el -3a porque tampoco tiene la i. Entonces esto sería la parte real. Y la parte imaginaria tendría que juntar estos dos términos que tienen i, 4 más 6a multiplicado por i.
¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 5, ¿verdad? Dividido entre 5. Entonces, lo que quiero hacer ahora es separar en dos fracciones, ¿no? Esta denominador se puede repartir tanto al numerador como al denominador. Entonces tendría que 8 menos 3a sobre 5, que es la parte real, más la parte imaginaria, que va a ser una fracción. 4 más 6a es igual a 5. Ya esta fracción está multiplicada por i. Entonces, ¿cuánto es el resultado de a? Para que al dividir, entonces ya dividimos, dice que el resultado sea un número real. Bueno, si es un número real, recuerda que se escribe 0, perdón, se escribe un número real, puede ser cualquiera, un número positivo, negativo, entero, fracción. O sea, le voy a llamar x, que no lo conozco, y eso es lo que tengo que hallar, ¿no? Sea un número real más la parte imaginaria tiene que ser 0, pues, porque un número real es un número cualquiera, o sea, un x, y eso en complejo se escribe x más 0i, ¿no? O sea, la parte compleja, la parte imaginaria es 0. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Pues lo que tienes que hacer es la parte imaginaria, la fracción imaginaria, tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque quiero un número real, quiero solo esta parte real, ¿no? Solo quiero esta parte real. Entonces, de esto me quiero deshacer, y para deshacerme, entonces, esto tiene que ser, pues, 0. Entonces, si esto es 0, despejas y ya te va a salir menos, ¿cuánto? A ver, 5 por 0, 0, menos 4 tercios, ¿no es cierto? Menos 4 tercios. Ahora, si te digo acá, ¿no? Porque puede suceder a la última actividad del demostremos, que este número, te pongo este mismo enunciado, pero que sea el resultado un número imaginario. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Para que sea un número imaginario, entonces tengo que poner que así, ¿no? Que la parte real debe ser más bien ahora 0, ¿no? Y esto pues sería un número imaginario, ¿no? Un número imaginario, y un número que le acompañe la letra i, ¿no? Entonces, si eso le cambiaríamos, entonces esta parte de aquí esta fracción tendrías que igualarla a 0, ¿no? ¿Listo? Entonces practiquen en la casa con los dos casos. En el ejercicio A, perdón, el ejercicio 2, dice si una función es par o impar. Bueno, si te has olvidado que es una función par, aquí está el recuerdo de que es una función par, ¿no? Nosotros probamos gráficamente, me parece con ustedes en su libro, cuando era una función par, ¿listo? Y cuando era una función impar. Pero ahora lo voy a probar algebraicamente, ¿no? Entonces, nosotros decimos esto, ¿no? Una función par, ¿listo? Una función simétrica par es aquella que cumple esta, ¿no? Esta expresión algebraica, que f de x sea igual a menos f de menos x, ¿no? Entonces, si f de x es igual a f de menos x, o sea, estos dos pares ordenados son distintos o son opuestos, fíjate, estos dos pares ordenados son opuestos, x y menos x, y se cumple que en las funciones al ser evaluadas en esos dos puntos son iguales, entonces quiere decir que presenta esa gráfica una simetría. No es necesario dibujar la gráfica para saber que esta gráfica es una simetría par, ¿no? Es una simetría par. Y cuando era una función impar, ¿no? Una función simétrica impar, ¿listo? Se tenía que cumplir esta expresión algebraica, que f de menos x tenía que ser igual a f de x, ¿no? A f de x. Igual, estos dos puntos deben ser contrarios, ¿no? Deben ser, no contrarios, deben ser opuestos. ¿Listo? Entonces, si estos dos pares son opuestos, menos x y x,
¿listo? Pero además la función, mira, esta es positiva por fuera y esta es negativa por fuera. Entonces, cuando se presenta ese caso, cuando cumplen esta expresión, dice que las funciones presentan simetría rotacional con respecto al origen, es decir, no cambia si se rota 180 grados, ¿no? El gráfico rota 180 grados, pero no es necesario hacer el gráfico para decir que es una función impar. Bueno, nosotros ya en clase hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo son las gráficas de las funciones pares y cómo son de las impares, ¿no? Entonces acá no necesito dibujar para hallar la simetría. Ahora, el hecho de que sea par, la función sea par, no indica que sea lo contrario, o sea, que sea impar. Puede que no sea ninguna de las dos. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces yo voy a probar voy a probar que f de x, la primera, f de x es igual a con menos x al cuadrado. ¿Listo? Con menos x al cuadrado. Bueno, vamos a probar primero si es impar, si es par. A ver, si fuera par, tendría que cumplir esto, ¿no? Lo vamos a poner acá. Si fuera par, tendría que cumplir que f de x es igual a f de menos x. Entonces aquí yo le puedo poner un punto cualquiera. Cualquiera, ¿listo? No hay ninguna restricción para x, dado que menos x al cuadrado puede salir cualquier número, ¿no? El dominio puede ser cualquier número. Entonces yo le voy a poner, no sé, a ver, no sé, 2. Si x es 2, tú puedes probar con cualquier número, ¿no? ¿Listo? Entonces, f de menos 2 tiene que ser igual, pues, ¿no? Tienen que ser iguales. Recuerda que la función es menos x al cuadrado, o sea, x es, en este caso es 2. Entonces sería 2 al cuadrado. En este caso, aplicando la x aquí, en esta función, sería menos 2 al cuadrado. ¿Viste? Entonces, esto ya sabemos que es 4, esto también ya sabemos que es 4. Entonces, sí cumple, ¿no? Sí cumple. Entonces, esta sí es una función par. ¿Listo? Es una función par. Entonces, acá le voy a poner es par. Entonces, si te sale par, ponle P. Si te sale impar, ponle I. Y si no es par ni impar, le pones N, pues ninguna, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya hicimos la primera. Ahora vamos a hacer la segunda. La segunda dice lo siguiente. Dice en G de X, o sea, G de cualquier punto. ¿Me alcanzará acá? Espero que sí. Eje de G de X. Creo que lo voy a hacer acá porque va a estar un poco desordenado. G de X. G de menos. Primero voy a probar si es simétrica par. ¿Listo? G de X es igual a G de menos X. Pruebo con cualquier punto, no sé, con G de 3. ¿No? Entonces voy a probar acá con G de menos 3, ¿no? Son opuestos estos valores. Y voy a reemplazar en G. Sería 3 sobre 3 igual aquí 3 sobre menos 3, ¿no? Entonces te das cuenta que aquí sale 1 y aquí sale menos 1. Entonces esta información es incorrecta, ¿no? Es incorrecta. Por lo tanto, no es par. Entonces vamos a probar si es par. ¿No? Si no es par, vamos a probar si es que es par, ¿no? No siempre se cumple, ¿no? Entonces, para que sea impar, G de menos X debe ser igual a menos, ¿no? G de X, ¿no es cierto? Eso es para que sea impar. Entonces voy a probar un número cualquiera, que X valga 3. Entonces pondré así, ¿no es cierto? Y G de menos 3, pues reemplazaré en el denominador a X por menos 3. Este menos me queda aquí, y si X vale 3, me quedaría 3 entre 3, ¿no? 3 entre 3. Este menos, pues acá es este signo, ¿no? Entonces, al hacer la división, tanto en la izquierda como en la derecha, me va a salir menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, quiere decir que esta función sí es impar. ¿Listo? Vuelvo a decir, no necesariamente porque
no cumplió la par, tiene que ser impar, no necesariamente. Entonces ustedes comprueben la 2, el último ejercicio de la 2, ¿no? Y ahí se, digamos, el ejercicio A, el ejercicio B. Ustedes se y me avisan en la videoconferencia que les salió. Y sale par, impar o ninguna de las dos, ¿no? Y el ejercicio 3 es la función por tramos, ¿no? Es la función por tramos. Entonces, yo tengo este gráfico, ¿listo? Y a partir de este gráfico yo tengo que sacar la representación algebraica de una función. Pero nosotros ya hemos estudiado varias funciones. Esta, recuerda que es la función constante, ¿no? Es una línea horizontal. Esta es una función afín, ¿no? También le hemos estudiado una función exponencial, una función cúbica. Esa no hemos estudiado, pero te estoy dando acá cómo se representa, ¿no? Hay varios tipos de funciones, ¿no? La raíz cuadrada, la raíz cúbica, ¿no? Estos son diferentes tipos de funciones que debes tenerlas en la mente, en la gráfica, ¿no? Porque a partir de ahí se encuentran, ¿no? Todos los desplazamientos, ¿no? Cuando yo cambio de vértice, cuando cambio de puntos, ¿no? Entonces se originan desplazamientos de estas gráficas madre, ¿no? Se les dice madre, que bien pueden ser desplazamientos a la derecha, izquierda, arriba, abajo, como hemos visto en todos los tipos de funciones que hemos estudiado. Pero lo que quiero acá es primero que reconozcan qué tipo de función, ¿no? Es la que va a representar a cada uno de los tramos de esta función, porque no se cumple la misma función para cada tramo. Entonces pueden ver que hasta aquí hay un tramo, ¿no? ¿Y qué tipo de función es esta? Esta es la función constante. Es una línea horizontal. ¿Y qué tipo de función es esto? Una función afín, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta que la función constante tiene una forma algebraica de escribir. Y la tienen ahí en el costado, ¿no? Una función constante, listo, es f de x igual a b. ¿Es necesario aprendérmelos de memoria todos? No, por lógica nomás, pues porque mira acá, cuando x es 0, ¿hasta dónde sube? Hasta 3, ¿no? Mira, cuando f de 0 es hasta 3. Cuando es 1, sube hasta 3. Hasta 3. De 2 hasta 3, de 3 hasta 3, de 4 hasta 3, y de 5 hasta 3. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, ya sabes cuánto vale f de x, pues. F de x con cualquier punto vale 3, pero con cualquier punto de la función constante. ¿Qué valores puede tomar x? Aquí tenemos que poner la restricción, porque no es para todos los valores de x. ¿De dónde a dónde van esos valores de x? Van desde 0 hasta dónde. X tiene que ser menor o igual que 0. ¿Hasta dónde? Hasta 5 me parece, ¿no? O hasta 4 puede ser. Hay que ver en la otra recta fin. Debe ser, imagino, hasta 4. ¿Listo? Debe ser hasta 4. En el caso de la otra función afín, hasta 5, dice que hasta 5. Entonces, miren, para la otra función afín, la función afín se escribe de la forma algebraica, y lo tienen aquí, es f de x igual a mx más b, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo varios puntos. Mira, de aquí tengo varios puntos. De aquí tengo que f de 6. ¿Cuánto es f de 6? Mira, ¿hasta dónde suben el 6? Pues va hasta 2. F de 7 va hasta 1. Entonces aquí f de 7 es 1. Y f de 8 es 0. Pues f de 8 cae en 0. ¿Ves? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar aquí, pues. ¿Listo? Entonces voy a hacer el primer reemplazo. F de 6 es igual a 2. F de 6 es igual a m multiplicado por x. En este caso x vale 6. M y b no lo conoces, entonces te va a salir esto.
Y como ya sé que f de 6 vale 2, entonces 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 6m más b, ¿cierto? Entonces ya voy a tener una ecuación. Y como me da más pares ordenados, más valores de las funciones, más valores, 3 valores, voy a seguir reemplazando, pues. Entonces puedo reemplazar en el f de 7 o en el f de 8. En este caso voy a elegir f de 7 nomás, pues puede ser cualquiera de los dos. Entonces va a ser m por 7 sumado con b. Y f de 7 va a ser 1. Y 1 va a ser igual a 7m más b. ¿No es cierto? Entonces aquí yo voy a poder hallar el valor de m. Fíjate que puedo restar las dos ecuaciones y automáticamente voy a restar, no sumar. Si quieres también le puedes multiplicar por menos 1, no hay problema. Pero yo voy a restar porque b menos b se va. 6m menos 7m es menos m. Y 2 menos 1 es 1. Entonces ya hallé que m es menos 1. Y si ustedes operan, les van a encontrar el valor de b, que va a salir, a ver, ¿están de acuerdo que saldrá 8? Sí, ¿no es cierto? M vale menos 1 y b vale 8. ¿No? Entonces mira cómo me quedaría esta función, ¿no? Regresando a esta función. Entonces, ¿quién sería esta función? Pues la función sería, aquí, regresando aquí, que f de x es igual a menos 1 por x más 8. O sea, en otras palabras, puedes ponerle menos x más 8, o si no, 8 menos x, es lo mismo, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la expresión analítica? ¿Qué es lo que pregunto, no? ¿Cuál es la expresión analítica? ¿No? Entonces, ¿cómo se escribe esta función? Esta función es por tramos. Uno representa una función constante y la otra representa una función afín. Entonces, esta función para mí va a ser la función x, que está compuesta de dos funciones, la función constante y la función afín. Entonces, habíamos quedado que para números de 0 a 5, no, para x números, para, para números que van desde x de 0 hasta 5 es una función constante. ¿Y qué valores asumen esas funciones? Pues asumen todos el valor de 3, ¿no? Porque están en la misma altura. Entonces, aquí es 3, ¿no? El valor que arroja la función es 3. Y en el caso de abajo, si se fijan, entonces va a ser una función afín siempre y cuando x vaya desde 5, ¿listo? ¿Hasta qué valor? Hasta, acá incluso puede ser menor, ¿ah? También puede ser menor. Cualquiera menor. Desde 5 cerrado hasta 8, ¿no? Porque solo me gasto el dominio 8 que está aquí. Desde 5 hasta 8 es una función afín. ¿Listo? ¿Y qué regla le corresponde? Le corresponde 8 menos x, ¿no? Eso es lo que habíamos encontrado. Que f de x era igual a 3, por un lado, ahí está 3. Y por otro lado, habíamos encontrado que f de x era igual a 8 menos x, ¿no? 8 menos x. Creo que uno más, no sé cuál. Uno más o suficiente será. A ver, uno más, porque hay varios que no han estado asistiendo. Entonces vamos a hacer esto. Decimos, la función inversa, recuerda que se representa con qué letra, en este caso me está hablando de la función f de x. Entonces la función inversa en este caso sería f a la menos 1. Ese exponente menos 1 representa la función inversa. ¿Listo? Entonces esto se hacía en 3 pasos, ¿no? Recordarán. Primero, f de x es lo mismo que y, entonces lo cambiaba por y. Y el primer paso, ¿cuál era? Era despejar la x, ¿no? El primer paso era despejar x.
Entonces aquí despejo la X. Luego, ¿qué hago? Bueno, si quiero juntar las X, estoy dándome cuenta que hay dos términos que tienen X. Entonces los tengo que juntar para factorizarlos. Entonces el 3X viene aquí y el 2Y pasa al otro lado. Entonces factorizo la X porque es lo que quiero hallar. Entonces aquí me quedará Y menos 3 igual a 2Y. Y al fin he podido despejar la X, que me va a quedar una fracción. ¿Listo? Ya cumplí con el primer paso, ya despejé la X. Ahora paso al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es intercambiar la X por la y la Y por la X. ¿Listo? No despejarla, simplemente cambiar, ¿no? Entonces, como acá yo estoy viendo una X, se va a volver Y. Y como acá yo veo dos términos que tienen Y, esos dos términos se van a convertir en X. Así. Listo, dado el cambio, el intercambio de X por Y, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar a la Y por ¿cuánto? Por la función inversa. Es decir, ya habría encontrado la función inversa, ¿no? Ya lo habría encontrado. Entonces simplemente le cambio la Y por F a la menos 1 y encontré el valor, ¿no? Entonces aquí me sale 2X sobre X menos 3 y aquí la función inversa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaba pidiendo, sí, eso es lo que estaba pidiendo. Entonces, quiere decir que la respuesta es esta otra fracción. La función inversa será 2x sobre x menos 3. ¿Listo? Y los otros ejercicios que nos quedan los hacemos en la videoconferencia. No lleguen tarde.